cuando uno está dando las clases y está frente a una pantalla, ustedes deberían andar con cámara abierta. Nadie tiene cámara abierta, ¿no? Entonces aún es mucho más complicado porque yo no estoy viéndoles a ustedes, ¿no? Así que por favor, yo les voy a pedir mucho respeto en cuanto a esa parte. No quieren, no asistan, préstense apuntes, vean la forma de solucionar. Pero lo que a mí más me incomoda es que me interrumpan, que pongan música, que estén hablando. Y han pasado muchas cosas desagradables también. Así que por favor, eh, nuevamente les voy a cerciorar en este aspecto, ¿ya? Eh, yo tengo que ir a sellar al biométrico y realmente demoro bastante, por lo que las clases empezaríamos 8:30, porque ese es el lapso que yo necesito para ir a la facultad, volver y también descansar un poquito, tal vez, para empezar la clase. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de empezar la clase? Bueno, como no hay preguntas, vamos a empezar con nuestra primera clase. Voy a compartir pantalla. Cualquier problema técnico que haya, por favor, lo más rápidamente posible. A veces se corta, ustedes saben, ya han pasado clases virtuales y pues obviamente hay muchas cosas, muchos inconvenientes que nos pasan, ¿verdad? Entonces, cuando hago una pregunta, por favor, que alguien conteste. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Gracias. Muy bien. Vamos a empezar aquí. Como pueden ver, ya en el curso de prótesis fija, les he dejado algunos anexos y videos del COVID que ustedes tienen que ir viendo estos videos para que puedan ver cómo debemos trabajar cuando ya entremos a la parte clínica. Pero ahora estamos en el preclínico, entonces no tenemos ningún problema. Ya les he dejado una tarea que la fecha de entrega es del 10 de marzo como fecha límite 10 de la mañana. Esto me lo deben mandar aquí al Classroom y cuando finalice el preclínico ustedes deben entregar su trabajo anillado. Como pueden ver, dice, se tendrá que elaborar un álbum con todas las coronas totales y parciales. Ahora van a saber un poco más. Dicho álbum tiene las siguientes características del formato que se encuentra en la parte inferior. El álbum estará dividido en dos secciones, las cuales son coronas totales y otras coronas parciales, cada una con sus respectivas características. Este material se debe presentar en digital y en físico anillado al finalizar la materia, ¿no? Y aquí está nuestro formato que les voy a mostrar y explicar un poquito para que ya vayan haciendo a partir de esta clase, ya ustedes van a poder ir haciendo este aula. Por cada, como dice acá, este proceso se deberá realizar con cada una de las coronas, tanto totales como parciales. Por hoja se abarca una corona, no pueden ser dos, una simple. Entonces, como pueden ver, empezarán por las coronas totales. Aquí colocarán, por ejemplo, una corona total, es la corona metálica. Insertan una imagen de una corona metálica tallada y luego la corona para que ustedes vayan conociendo y formemos bien la imagen de la preparación. Después de que han colocado la imagen, que pueden sacar de internet, no tengo ningún problema, mejor si es de internet, o de los diversos libros que ustedes pueden buscar los dibujos y pegarlos. Luego deberán colocar 5 características de la corona. Se deberá tener un mínimo de 5 características y un máximo de 10 características. En este caso, si yo estoy haciendo corona metálica, como
como ustedes ya saben, han tallado y ya les he hablado. Entonces, una característica de la corona metálica, por ejemplo, que la corona metálica está designada única y exclusivamente para sector posterior, molares superiores e inferiores. Esa es una característica. Otra característica de la corona metálica sería que se utiliza en su confección metales, de ahí que tiene su nombre de corona metálica. Es otra característica. Otra característica de una corona metálica, por ejemplo, sería que que puede realizarse en cualquier tipo de metal, ya sea metal noble, metal semiprecioso o no precioso. Otra característica de una corona metálica sería que por la característica de estar en sector posterior, es una corona más para función que para estética, ¿verdad? Y así tienen que buscar como mínimo 5 características de cada corona y máximo un 10, cosa de que en una hoja entren cada corona. Después harán y buscarán los diversos tipos de coronas que hay. ¿Ya? Ese trabajo que ustedes tienen, como pueden verlo, ya está aquí y ustedes tienen fecha de entrega el 30 de marzo hasta las 10 de la mañana. Vayan elaborando. Y ahora sí, vamos a entrar a nuestro primer tema, que es introducción a la prostodoncia física. Y antes de que entre, voy a mostrarles un video muy corto, de muy corta duración, como ustedes van a poder ver, donde van a poder ver el gran problema, los trastornos que ocasiona la pérdida de una pieza dentaria y cuáles son los diversos tratamientos que que podemos utilizar en prótesis. Hola. Doctora, no se escucha el audio del video. ¿Están escuchando? No se escucha, doctora. No, doctora, no se logra escuchar el audio del video.
¿Me están escuchando ahora? Hola. Sí, Sí, doctora, le doctora, se le escuchamos. escucha a usted, pero cuando estaba reproduciendo el video no se lograba escuchar. A ver, voy a volver aquí. ¿Por qué creen que no sale el audio, chicos? Yo he puesto el volumen máximo y no ha salido. Si alguien me puede ayudar, tal vez. Hola. Doctora, tal vez es por lo que la PC no recibe sonido. No, pero siempre he hecho así y el video siempre ha dado. A ver, voy a compartir pantalla y voy a buscarlo directamente. ¿Ya? A ver, vamos a ver otra forma más. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Hola, doctora. No está compartiendo la pantalla. Creo que se salió la doctora.
Bueno, he tardado un poquito porque lo he descargado el video. ¿Ya, chicos? Muy bien. Otra vez vamos a empezar entonces del principio. Y cuando hay algún problema, por favor me avisan lo más rápido posible, ¿ya? ¿Me están escuchando bien? Sí, Sí, doctorita, se le escucha súper bien. Vuelvo a compartir pantalla. Y ahora sí les voy a mostrar el video, ¿ok? Me dicen si están escuchando. ¿Escuchan? sí, doctora. Sí, doctora. Atiendan bien. La pérdida de un diente genera alteraciones en la boca que serán mayores cuanto mayor sea el número de piezas perdidas y el tiempo transcurrido hasta su reposición. En ausencia del diente, los alimentos dañarán la encía libre durante la ingesta, dificultando la masticación y produciendo irritaciones. Seguidamente, los dientes adyacentes y opuestos intentarán ocupar el espacio vacío y se irán inclinando poco a poco hasta encontrar el contacto perdido. Esto hará que los puntos interdentales se abran, dificultando la higiene y facilitando la retención de alimentos entre los dientes, lo que incrementará la aparición de caries y la formación nasal. Además, el alimento empaquetado también favorecerá la aparición de la enfermedad periodontal. Y con el tiempo, como el diente contrario tratará de encontrar a su opuesto, este irá perdiendo anclaje poco a poco. Habrá movilidad e incluso podrá perderse. Finalmente, el cambio de posición de los dientes hará que estos se acumulen incorrectamente, apareciendo contactos indebidos y sobrecargas que producirán desgastes y dolor. La pérdida de dientes conlleva también alteraciones digestivas, ya que la trituración de comida será incompleta. Asimismo, la articulación de la mandíbula tendrá que adaptarse a los nuevos cambios, pudiendo aparecer ruidos durante la masticación e incluso dolor. Para evitar todo ello, es posible que su odontólogo le proponga un tratamiento dental que incluya una prótesis fija. Existen varios tipos de prótesis fija, como por ejemplo las carillas, unas láminas finas, generalmente de porcelana, que se adhieren a la superficie visible del diente para mejorar su calidad estética. Las carillas son una solución para los pacientes insatisfechos con su sonrisa, pues con ellas se consiguen resultados espectaculares. Pero la prótesis fija más común es la corona. La corona artificial sustituye a la corona natural de los dientes cuando ésta se encuentra en mal estado o cuando solo la raíz del diente es utilizable. Las coronas pueden ser de metal, de cerámica o combinadas, o incluso de otros materiales como el circonio. Las coronas combinadas proporcionan una gran dureza y una estética excelente. Finalmente, los puentes. Los puentes son, por así decirlo, coronas unidas entre sí y se suelen recomendar cuando se ha perdido uno o varios dientes. Durante la protección, los dientes vecinos serán tallados y utilizados de pilares, y sobre ellos se cementará de forma permanente el puente. Aunque los puentes pueden ser una excelente opción, le aconsejamos que, para evitar la mutilación causada por el tallado, consulte a su dentista acerca del implante dental. Gracias a la prótesis fija y a su dentista, al fin la masticación y la estética volverán a ser como antes. Muy bien. Han podido ver con este pequeño video que dura apenas 3 minutos y que lo tienen ustedes en el Classroom, en el primer tema, donde se ve todos los trabajos, todos los tratamientos que se hacen en prótesis fija y el gran problema que puede ocasionar la pérdida de una pieza dentaria, por lo que hay que tratar de reemplazarla lo más rápidamente posible para que no siga esa cadena y
podamos llegar incluso hasta la pérdida de la pieza dental. Nosotros que estamos en tercer año, chicos, solamente vamos a aprender a hacer las coronas, ¿no? Ese es tercero. En cuarto ya ustedes hacen en puentes y en quinto van a hacer tal vez, bueno, prótesis con implante, no, porque ya es de posgrado, pero van a hacer carillas y van a volver a hacer más coronas y más puentes, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a empezar con nuestro primer tema, que es introducción a la prostodoncia. Ya tengan sus... Vamos a empezar, entonces, por favor, buenos apuntes, lápiz y papel, para que realmente tengan sus buenos apuntes. Bueno. Como pueden ver, introducción, que nos va a introducir a la prostodoncia y vamos a conocer un poquito más. Y este video que hemos visto nos va a ayudar aún mucho más a poder ver de qué se trata la prostodoncia, cuál es su objetivo, qué es lo que tenemos que saber tallar bien las preparaciones para poder hacer prostodoncia. Entonces, la palabra prostodoncia, chicos, viene de dos voces griegas que la dividen esta palabra en dos partes, ¿verdad? Una prosto, que significa prótesis, y otra doncia, que significa bien. Si nosotros desglosamos aún más estas palabras, vamos a ver qué significa prótesis. Las prótesis son aparatos artificiales que reemplazan alguna estructura anatómica perdida tanto en estética como en funcionalidad. ¿Y qué es doncia? Significa bien. Entonces, en nuestro caso, la pieza o la parte perdida son las piezas dentarias. Y con ayuda de estos aparatos artificiales, nosotros vamos a devolver esa pieza perdida. Entonces, eso es lo que hacen las prostodoncias en forma general, ¿no? Entonces, son aparatos artificiales que reemplazan alguna estructura anatómica perdida, tanto en estética como en funcionalidad. Y miren aquí, hay personas que pueden perder un pie, una pierna o un brazo. Los más frecuentes es cuando hay pérdida de las piernas o de un brazo, ¿no? Entonces, gracias a estas prótesis, a estos aparatos artificiales, nosotros reponemos la anatomía de la estructura perdida, tanto en estética como en función, ¿no? Miren, por ejemplo, esta prótesis de este pie. Es tan perfecto, es tan bonito, que el momento en que esta prótesis entre acá con seguridad va a pasar tal vez inadvertido. Y eso es lo que tenemos que lograr con nuestros trabajos protésicos. Tienen que pasar inadvertidos. Por eso dice, es una estructura que se ha perdido, que la vamos a reponer artificialmente y que tiene que funcionar y que tiene que ser estético. Entonces, eso es lo que es las prostodoncias en forma general. Ahora, vamos a hablar un poquito, porque como el tema es introducción a la prostodoncia, vamos a conocer un poco su evolución, cómo ha evolucionado la prótesis y cómo hemos llegado hasta la última etapa que hoy en día se conoce como la edad universitaria, ¿ya? Dentro de estos antecedentes históricos tenemos que hablar, y en realidad el hombre desde tiempos inmemoriales
siempre ha padecido de trastornos dentarios que le han conducido a la pérdida de las piezas dentarias. Pérdida dentaria que ha tratado siempre de sustituirla utilizando los métodos más increíbles y más diferentes e innovadores que ustedes van a ver a continuación en algunas imágenes, donde realmente utilizan medios y formas muy ingeniosas para reponer estas piezas dentarias. De ahí que se reconocen 4 edades o 4 periodos históricos de las prostodoncias. La primera se llama edad de la prehistoria. Si bien no existen evidencias literarias, porque no existía la escritura, no habían libros, y por lo tanto no quedaban registradas. Pero sin embargo, existen evidencias clínicas que validan que ha existido una prostodoncia desde la prehistoria. Y prueba clara de que ha existido desde la prehistoria la prostodoncia son estos tipos de puentes que hemos encontrado en algunos cadáveres y en algunas tumbas, principalmente fenicias, etruscas y egipcias. Como pueden apreciar y como dice, no existía escritura, pero existen evidencias clínicas que validan que desde la prehistoria se ha hecho prostodoncia. Miren aquí este caso interesante, por ejemplo, dice una de las primeras prótesis dentales etruscas del siglo V antes de Cristo. Se ha hecho radiocarbono a estas prótesis y se ha calculado que la edad, gracias a radiocarbono, datan incluso desde el 1600 años antes de Cristo. O sea, realmente son súper antiguas. Y por eso decía que se ha utilizado los métodos más ingeniosos, como pueden ver, y estas evidencias, estas pruebas de que ha existido prostodoncia desde la prehistoria, se encuentran pues en algunos museos en París, en el Museo de Cairo, donde son evidencias clínicas de que hemos hecho prostodoncia desde siempre. Miren aquí esta banda de oro, donde han introducido la pieza faltante y obviamente se ha hecho un tipo de puente. Aquí con otro tipo de alambre se ha amarrado y se ha hecho también la sustitución de la pieza perdida. Aquí, por ejemplo, podemos observar claramente la pérdida de 2 piezas dentarias y se ha utilizado estos hilos de oro, se los ha hecho perforaciones y se ha tratado de sustituir esta pérdida dental. Y sucesivamente, como pueden ver aquí, otros ejemplos. Incluso esta se dice que es una de las más antiguas porque se han utilizado en su fabricación de las piezas ausentes, se ha encontrado que hacían de huesos tallados, de huesos de animales o otras piezas de personas que hayan perdido o sus piezas que hayan perdido y han tratado de reponer. Eso es lo que hace la prótesis fija, ¿verdad? Repone una pieza perdida o una o varias piezas perdidas. Entonces, parece que estas prótesis muchas veces, más que cumplir con funciones masticatorias, por las características que ustedes están viendo, pues las utilizaban más como adornos y en personas de alto nivel social, ¿no? Porque han debido ser bastante costosas y no todos han debido poder hacerse un tipo de prótesis. Por ejemplo, en las tumbas faraónicas, en las que hay bastantes prótesis que se han encontrado, estaban guardadas junto a efectos personales, dientes a veces magníficamente tallados en marfil, que
pertenecían pues a personas, se cree, de alto nivel social. Y en las tumbas etruscas también se han encontrado verdaderas obras de arte que están, como les digo, en algunos museos de París y en el Cairo, donde las prótesis eran elaboradas con metales preciosos. Muchas veces se usaban dientes humanos previamente pulidos para que las prótesis sean bonitas. Entonces, dentro de estos nuestros antecedentes históricos, tenemos que validar los antecedentes de la prehistoria. Pasamos a la segunda edad, que es la edad del marfil. Esta edad del marfil más o menos corresponde al siglo, está entre el siglo 7 y 8, donde las prótesis básicamente se las tallaban en marfil. De ahí que viene el nombre de edad del marfil. ¿Por qué se empieza a utilizar el marfil? Porque realmente el marfil era una estructura muy parecida al tejido dentario, lo cual era tan similar al esmalte dentario que se hacía más natural. Por lo tanto, todas las prótesis en el siglo 7 y 8 se empiezan a tallar en marfil. De ahí que viene el nombre de edad del marfil. Luego viene la edad del práctico, que corresponde aproximadamente desde el siglo X hacia adelante. Se llama edad del práctico, y ahí viene su nombre, porque prácticamente todos los avances odontológicos se hacen en esta edad del práctico. La edad del siglo X corresponde a la edad media, ¿no? Y los primeros que empiezan a realizar exodoncias son los barberos. De ahí que nosotros heredamos la silla del barbero y se lo ha utilizado bastantes siglos posteriores. En esta edad del práctico se hace pura práctica, ¿no? Y obviamente por las necesidades que tenemos, empieza a crear el torno, la silla dental, materiales de impresión, las amalgamas, un tipo de resinas, y prácticamente de ahí, por eso es que se llama la edad del práctico, todos los avances odontológicos se hacen en esta edad. Justamente en esta edad del práctico es que nosotros debemos resaltar al padre de la odontología, que se llama Pierre Faucha, que ya les voy a hablar sobre él, que es un médico odontólogo francés que hizo la primera prótesis dental en dientes naturales enclavados con un clavo de plata insertados en el conducto dental. Entonces, esta edad, la edad del práctico, realmente se hace mucho por la odontología. Hay muchos tratamientos odontológicos, pero con práctica. Y de ahí que nace, pues, la edad universitaria, que corresponde al siglo, a partir del siglo XX hasta nuestra época. Y se llama edad universitaria porque es en la universidad donde nosotros adquirimos nuestros conocimientos. Y a diferencia de la anterior, aquí ya no es solo práctica, sino que uno tiene que hacer ciencia. Y de ahí que el concepto de odontología cambia y dice, odontología, dice, es la ciencia y el arte de la rehabilitación oral de la cavidad bucal. Entonces, ciencia y arte, según. Ahora, ¿qué es hacer ciencia?
hacer ciencia es dar respuesta a todas las interrogantes que nos hacemos. Si yo diría, Doctorita, ¿sí? que la compañera Alison apague su micrófono, hay mucha bulla y se escucha mucho. ¿Qué nombre es? Alison, apellido. No sé, solo sale Alison Daniela, no puedo ver. Muy bien, gracias. Por favor, como ustedes están con pantalla y ven a la persona, me van a dar su nombre, por favor, ¿ya? Alison, apaga o te voy a sacar de la clase. Entonces, la edad universitaria ya muy diferente a la edad del práctico, porque ya se viene a fusionar con la ciencia y por lo tanto tú tienes que saber por qué estás haciendo. Entonces, ¿por qué las preparaciones tienen que ser paralelas? ¿Por qué no tienen que tener ángulos? ¿Por qué damos un ligero grado de conicidad a nuestras preparaciones? Y tienes que dar respuesta a todas esas interrogantes. Y el momento en que tú das respuesta, estás haciendo ciencia. Y obviamente, sin arte, no podríamos lograr una odontología buena, ¿verdad? Entonces, es importante que se unan ciencia y arte, y es lo que nosotros en esta edad, que nos corresponde a nosotros, es que tenemos que estudiar. Bien. Muy bien, vamos a pasar ahora, ¿me escuchan? Sí, doctorita, se le escucha bien. Gracias. Vamos a pasar a hablar sobre los tipos de prostodoncia que tenemos. Y tenemos 3 tipos de prostodoncia. Tenemos la prostodoncia removible, la prostodoncia quirúrgica y la prostodoncia fija. Todas hacen lo mismo, ¿no? Son aparatos artificiales que reemplazan alguna estructura anatómica perdida, tanto en estética como en funcionalidad. Pero todas la hacen de forma diferente, de ahí que tenemos 3 tipos de prostodoncia. La prostodoncia removible, obviamente, es este aparato artificial que conocemos, las placas, pero esta prótesis, este aparato artificial, tiene la capacidad de ser removido de la cavidad oral. De ahí que tiene el nombre de prostodoncia removible. Luego tenemos otro tipo de prostodoncia, que es la prostodoncia quirúrgica, que igual, que es un aparato artificial que va a reemplazar nuestra estructura anatómica perdida, que en este caso es una pieza dentaria, pero que requiere primero de una cirugía. Aquí está la prótesis sobre implantes. Es el otro tipo de prostodoncia que hay en odontología. Y finalmente está la prostodoncia fija, donde son aparatos artificiales que reemplazan la estructura anatómica perdida, un diente, pero lo hacen de forma fija, que no se pueda remover, que no se pueda sacar de la cavidad oral, sino que están fijadas a los pilares. Y esta prótesis fija es la que nos corresponde a nosotros estudiar. Dentro de la prótesis fija tenemos 2 tipos de prostodoncia fija. Tenemos la prótesis fija unitaria y la prótesis fija parcial. La prótesis fija unitaria, una sola pieza dentaria, su tratamiento corona. Y cuando esa es la que nos corresponde a nosotros estudiar, coronas, tercero,
¿verdad? Entonces, en tercer año se estudia a la prótesis fija unitaria. Y tenemos otro tipo de prótesis fija que se llama prótesis fija parcial. Se llama parcial porque ha habido una pérdida parcial de piezas dentales. Ya no es una, sino son 2, 3 y más piezas dentarias que se han perdido, y de ahí que lleve el nombre de prótesis fija parcial. Su tratamiento, pues van a ser los huevos. En cambio, en la prótesis fija unitaria, su tratamiento, la corona. Y esa es la que nos corresponde a nosotros estudiar, a la prótesis fija unitaria. Unitaria, una corona. Y dentro de la prótesis fija unitaria se clasifica en 2 tipos de corona. Tenemos las coronas totales y tenemos las coronas parciales. ¿Cuándo se dice que es una corona total? Cuando nosotros en totalidad, miren, esta es una pieza posterior, esta también es una pieza posterior. Y se llama corona total cuando has tallado en totalidad todas las caras de la pieza dental. A eso se llama coronas totales. Y cuando ustedes hacen su álbum, pues por eso dividimos en 2. Coronas totales y dividimos en coronas parciales. Entonces ustedes, la metálica es una corona total, porque tallamos en totalidad toda la superficie de la pieza dental. En cambio, corona parcial es cuando dejas alguna estructura sin tallar. No se ha tallado todo, parcialmente hemos tallado. Entonces, de ahí que viene con el nombre de coronas parciales. Entonces, la prótesis fija unitaria se clasifica en 2 tipos. A la prótesis unitaria, su tratamiento son las coronas y podemos hacer coronas totales o coronas parciales. Por lo general, las más utilizadas pues van a ser las coronas totales. Y dentro de las coronas totales pues está la corona metálica, la corona jacket, la corona Wiener, la corona perno muñón, que vamos a ir avanzando una a una como hemos hecho la corona metálica. Y dentro de las coronas parciales, pues están la 3/4, la 4/5, la 7/8, la fenestrada, la medio mesial, ¿no? Entonces, en su primera tarea, pues vean cuántas ya que yo les he dicho que ustedes tienen que ir investigando y aprendiendo para que se vaya a formar imagen de la preparación. Y realmente vamos a aprender todo sobre coronas totales y todo sobre coronas parciales poco a poco a medida que vayamos avanzando. Pero esa es la clasificación de la prótesis unitaria. Se clasifica en coronas totales, total porque se ha tallado en totalidad todas las caras, y coronas parciales, como les he mostrado aquí, que queda algún elemento, alguna cara o alguna parte sin tallar. Por eso se llama coronas parciales, coronas totales. Esa sería su clasificación. Ahora vamos a ver tipos de restauraciones que se usan en prótesis fija. En el video hemos visto que se ha visto carillas, que se ha hecho, se ha visto coronas y se ha visto puentes, ¿no? Esos son los 3 tipos de restauraciones que nosotros usamos en prótesis fija, ¿no? O sea, 3 tipos de tratamiento, no restauración, serían 3 tipos de tratamientos prácticamente que hacemos en prótesis fija, ¿no? Ahora, para hacer cualquiera de estos 3 tipos de tratamientos, nosotros vamos a hacer uso de cualquier de estos 4 tipos de restauraciones
que se pueden utilizar en prótesis fija. ¿Ya? Dentro de estos tipos de restauraciones que se usan de forma general en todo tratamiento de prótesis fija, el primero que vamos a encontrar son las restauraciones extracoronarias, que es lo que nosotros vamos a estudiar. ¿Qué quiere decir? Su nombre nos está indicando. Extracoronaria, que está por fuera de la corona dental. A eso se llama restauraciones extracoronarias. ¿Y cuáles son estas restauraciones extracoronarias? Pues todas las coronas totales y todas las coronas parciales son restauraciones extracoronarias, que están por fuera de la corona dental. Entonces, como ejemplo de restauraciones extracoronarias, pues pongo la Jacquet, la Viña, la Cytostaus, la 4, todas las que les he mencionado son restauraciones extracoronarias porque están por fuera de la corona. Otro tipo de restauración que usamos en prótesis fija, pues están las restauraciones intracoronarias. Intra, ¿qué quiere decir? Están dentro de la corona dental. Y les voy a mostrar, pues, dentro de las restauraciones, aquí están las extracoronarias, que serían cualquier tipo de corona. Vean, esta es la corona fenestrada. Aquí tenemos una corona metal porcelana, una corona Jacquet y así sucesivamente. Estas son restauraciones extra, que están por fuera de la corona. Y ahora vamos a ver otro tipo de restauraciones que se usa en prótesis fija, que son las restauraciones intracoronarias. ¿Qué quiere decir? Que están dentro de la corona. Y dentro de este tipo de restauraciones, pues están las incrustaciones que muchas veces nosotros utilizamos para hacer puentes. ¿En qué casos utilizamos incrustaciones? Cuando, por ejemplo, se ha perdido un segundo premolar y las otras piezas de al lado están completamente sanas. Por ejemplo, el primer molar. Se ha perdido un segundo premolar y estas dos piezas están completamente sanas. Si nosotros haríamos una corona total o una corona parcial, desgastaríamos mucho tejido dental. En cambio, una incrustación se desgasta menos cantidad de tejido. Entonces, cuando la brecha es pequeña, solo cuando se ha perdido una sola pieza dentaria, tú puedes hacer uso de incrustaciones para reemplazar la estructura anatómica perdida, hacer un puente con incrustación. Entonces, todos los tipos de incrustaciones que nosotros tenemos son restauraciones intracoronarias que se usan en prótesis fija. Y dentro de las incrustaciones tenemos tres tipos de incrustación. Tenemos las inlay, las onlay y las overlay. Se llama inlay, la incrustación tipo inlay, cuando está plenamente dentro de la pieza dentaria y no va a salir. O si sale es apenas muy poco de la pieza dental. A eso se llama incrustación tipo inlay. Ahora, tenemos otro tipo que son las incrustaciones tipo onlay, ¿verdad? On, ¿qué quiere decir on? Por fuera. Entonces, se llama onlay cuando va a cubrir alguna de las cúspides dentarias, entonces onlay. Y tenemos otro tipo de incrustaciones que las llamamos overlay, cuando la incrustación cubre por completo todas las cúspides dentarias. Entonces, las tres son incrustaciones, pero las tres son diferentes, porque una es inlay, otra es onlay y otras pueden ser overlay. Entonces, de acuerdo a tu cantidad de retención que necesites, pues tú dirás, tallaré en este caso clínico una inlay o tal vez una onlay o pueda ser una overlay, ¿verdad?
Esto en cuarto, cuando lleven la prótesis fija 2, pues hay restauraciones que se utilizan que son intracoronarias para hacer puentes. Son casos especiales donde se debe analizar y estudiar el caso clínico, cuánto la fuerza es hombres, mujeres, pequeños, grandes, mide 1,80, y de acuerdo a eso tú determinas si puedes utilizar o no una incrustación para hacer un puente. Y con referencia a este tipo de restauraciones intracoronarias, que serían las incrustaciones, pues las primeras incrustaciones, como pueden ver en estas diapositivas, se han encontrado en cráneos de los mayas, donde se puede ver que incrustaba justamente piedras de jade, como pueden ver, piedras preciosas, esmeralda, incluso oro y plata que se ha encontrado en cráneos mayas. Entonces se atribuye a la cultura maya que fueron los primeros en incursionar en cuanto a las incrustaciones, ¿no? Porque ellos incrustaban. Se cree que estas incrustaciones pues llevaban los sacerdotes en rituales para realizar los rituales religiosos, y también en personas de alto nivel social. Se cree que solamente esas personas que contaban con un estatus alto se hacían incrustación, ¿no? Pero más se cree que estas incrustaciones llevaban los sacerdotes para realizar sus rituales religiosos. Ahora vamos a pasar al tercer tipo de restauración que nosotros utilizamos, que son las restauraciones intrarradiculares. Como su nombre indica, intra, ¿qué quiere decir? Intra, que está dentro de la raíz. ¿Y qué restauración utilizamos? Pues el perno muñón, como pueden ver, es una restauración intrarradicular. Está dentro de la raíz y de esta manera nos ayuda a rehabilitar la pieza colocando una corona encima, ¿verdad? O para un puente, como pilar también para un puente, podemos hacer uso de restauraciones intrarradiculares. Y dentro de las restauraciones intrarradiculares, que vendrían a ser los pernos, pues podemos colocar pernos metálicos o pernos en fibra de vidrio o pernos estéticos que vamos a tocar cuando hagamos la corona perno muñón. Y finalmente vamos a encontrar el último tipo de restauración que nosotros utilizamos, que son las restauraciones osteointegradas. Osteo, hueso, integrada, ¿qué quiere decir? ¿Quién está dentro de este tipo de restauraciones? Pues están los implantes, porque son restauraciones osteointegradas. El implante debe integrarse con el hueso para luego recibir a nuestra prótesis. Entonces son los 4 tipos de restauraciones que nosotros podemos hacer uso para hacer prótesis fija de forma general. Ahora, una vez que conocemos un poco más sobre la prótesis fija, pues cuando ya vamos a realizar el tratamiento propiamente dicho de nuestra prótesis fija, nosotros contamos con un protocolo preliminar. ¿Qué quiere decir protocolo? Protocolo son pasos ordenados a seguir con el objetivo de alcanzar éxito en lo que vamos a hacer. Entonces vean qué importante es seguir los protocolos. Y tenemos protocolo para todo lo que hacemos. Si ustedes buscan en internet protocolo de una amalgama, protocolo de una resina, de todo hay protocolo. Porque es tan importante seguir los protocolos.
porque son pasos ordenados a seguir con la finalidad de alcanzar éxito. Ustedes han debido escuchar, por ejemplo, protocolo presidencial. Cuando va a venir a visitarnos un presidente, dicen, hay que activar el protocolo presidencial. Entonces son pasos ordenados. Y dice, el presidente llega a 8 en punto. A las 8 en punto se abre la escotilla del avión, se pone la alfombra roja, van a estar la guardia, van a cantar el himno nacional, se entregará, hará palabras y así pasos ordenados que se siguen para alcanzar la finalidad de algo. Pues vean qué importante es seguir los protocolos. Y en nuestro caso, nuestro protocolo preliminar en prótesis fija, pues consta de 4 elementos importantes. El primero está la historia clínica, el segundo el examen oral, el tercero modelos de estudio y finalmente tenemos el examen radiográfico. Vamos a hablar un poquito sobre estos 4 elementos que conforman el protocolo preliminar. Entramos con la historia clínica. Sabemos muy bien que la historia clínica es un documento legal importante. La historia clínica es imprescindible porque nos permite guardar toda la información relativa del paciente, tanto médica como odontológica, qué servicios vamos a prestar, qué atención recibirá el paciente. Es un registro informativo que debe contener de forma clara, concisa, todos los datos y valoraciones de cada proceso. Es un documento privado, obligatorio y de reserva. Esta historia clínica se dice que es obligación del profesional quien hace y confecciona una historia clínica que debe guardarse 5 años según la legislación. Tú tienes obligación de guardar durante 5 años, ¿no? Pasado ese tiempo, recién tú puedes botar la historia clínica. Ha habido muchos casos, y les cuento, por ejemplo, uno que ha habido en la facultad, donde un estudiante hizo había hecho un robo de dinero haciendo cheques y no sé qué cosa. Entonces la fiscalía nos manda una carta a todos los docentes con quienes habíamos llevado, era un fraude, a todos los docentes con los que había cursado este estudiante y nos pedían los exámenes que había dado. Y querían identificar la letra. Entonces, esto pues de algunos había pasado 3, 4 años, 5 años. Y de ahí que conocemos que jurídica y legalmente tú tienes la obligación, tanto la historia clínica como un examen de un estudiante, que se debe guardar. La historia clínica 5 años, un examen de 3 a 5 años. Entonces miren, y bueno, este es un caso muy aparte, porque ellos querían hacer una prueba de letra grafítica para poder ver que si el estudiante, quien había hecho las cosas falsas, pues, y teníamos que presentar esas pruebas. Entonces, peor aún con la historia clínica, ¿no? Porque la historia clínica es un documento legal. Hoy en día hay muchos reclamos, muchas quejas, y realmente te pueden llevar hasta un juicio penal. Y la única forma de respaldar, la única forma de poder dar una evidencia de lo que tú has hecho, pues es con ayuda de la historia clínica, ¿no? Entonces, en consultorio
siempre debemos realizar una historia clínica. Hacer una buena historia clínica, pues nos ayuda en muchísimas cosas, ¿no? Aparte de que una historia clínica está compuesta por muchos acápites, ¿verdad? Está la anamnesis, está el examen oral, está el examen intraoral, tenemos pues el diagnóstico. Gracias a la historia clínica hacemos un examen oral, está en nuestro diagnóstico, está nuestro tratamiento, está el pronóstico, el tratamiento propiamente dicho. Entonces la historia clínica tiene muchos objetivos y no se olvide, nuestro protocolo preliminar, lo primero que nosotros tenemos que hacer siempre es la historia clínica, porque este elemento es muy importante hoy en día, donde todo se lleva a juicio penal, ¿no? En nuestra época no era tan importante. En cambio, en esta época, ahora es muy importante y ustedes tienen que estar bien respaldados, porque nunca se sabe de dónde va a saltar la liebre. Entonces, ustedes tienen que estar protegidos. Además, que la historia clínica nos permite, gracias a la historia clínica, hay un elemento mega importante que tú, gracias a la historia clínica, vas a lograr hacer. Y aquí nuevamente vuelvo a decirles que gracias a la historia clínica, nosotros vamos a realizar el diagnóstico. Y diagnóstico, pues es una palabra, otra palabra clave que ya estamos viendo, muy importante en nuestra vida como profesionales y odontólogos. Gracias a la historia clínica, a medida que vamos llenando la historia clínica, nosotros vamos diagnosticando. En el examen oral, por ejemplo, decimos caries de primer grado, pieza 16, caries en oclusal, mesial, primer grado, pieza 15 en sano, y vamos diagnosticando, ¿verdad? Al llenar la historia clínica, estamos diagnosticando. Y les decía que es una palabra clave en nuestra vida, porque si tú no sabes diagnosticar, nada puedes hacer bien. Por lo tanto, ¿qué significa diagnosticar? Pues significa, o el concepto que tenemos de diagnóstico, dice, es la ciencia o el arte de diferenciar una enfermedad de otra para darle el tratamiento. Si tú no sabes diagnosticar, no vas a poder dar un buen tratamiento. Entonces es una palabra súper importante y clave en nuestra vida, el saber diagnosticar. Y también, ¿cómo vas a lograr hacer un buen diagnóstico? Pues cuando tengas buen conocimiento, vas a poder hacer un buen diagnóstico. Y para que vean la gran importancia y de cómo trata esta palabra tan importante, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo les diría a ustedes, tengo secreción nasal constante, dolor de garganta, me duele mi cabeza, la voz se me está cerrando, tengo temperatura. ¿Qué les estoy dando? Signos y síntomas. Signo es todo lo que ves, síntoma, todo lo que siente. Y a un paciente se le pregunta y se va viendo los síntomas, los signos, y gracias a los síntomas y signos que el paciente te va dando, como yo les he dicho, secreción nasal, dolor de cabeza, aumento de temperatura, dolor de garganta, diagnóstico, resfrío, ¿verdad? No hay. Ahora, si me dicen COVID, muy bien, una posibilidad. El COVID es un tipo de resfrío. Vaya, hágase la prueba de COVID, vuelve negativo o positivo. Y de acuerdo
al diagnóstico, tú vas a decir, no tiene COVID, ha sido descartado, entonces usted tiene un resfrío. ¿Qué tratamiento le voy a dar? Resfriol, resfrianex, resfriolito, resfrito. Entonces, diagnóstico es una palabra muy, muy importante. No se olviden que es la ciencia o el arte de diferenciar una enfermedad de otra enfermedad para darle tratamiento. Miren qué importante. Si yo diagnostico mal, pues chao tratamiento. Y nosotros también, todo lo que hacemos, absolutamente todo, pasa por un diagnóstico. Por eso dicen que el diagnóstico es un arma fundamental en todos nuestros tratamientos. Entonces, el diagnóstico, como se los vuelvo a repetir, es el arma fundamental para nuestros tratamientos. Entonces es importante saber qué es diagnóstico, ¿verdad? Es la ciencia o el arte de diferenciar una enfermedad de otra para darle tratamiento. Entonces nosotros también las diferentes enfermedades pulpares o dentarias, caries de primer grado, caries de segundo, caries de tercero, podemos reconocer por sus signos y síntomas que tiene el paciente, y en cada una es diferente el tratamiento. Entonces es muy importante saber diagnosticar bien. Y poder diagnosticar bien es pues simple y llanamente teniendo conocimiento de la parte teórica. Por eso es tan importante que ustedes siempre asistan a la teórica y como todos los días siempre tienen que leer un poco de cualquier cosa, porque eso les va a permitir adquirir conocimientos y gracias a esos conocimientos uno puede realizar un buen diagnóstico, ¿no? Imagínense, y eso es bien frecuente y de eso depende también cuando dicen, uy, este médico es bueno, este médico es malo. Claro, si yo tengo secreción nasal, tengo dolor de cabeza, aumento de temperatura y digo, y a este paciente le estoy dando laxantes, por ejemplo, nunca va a resolver el problema del paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque diagnosticó mal, dio mal el tratamiento. Entonces, hay que aprender a diagnosticar y a medida que van aprendiendo, pues también van a aprender a saber diagnosticar. Pero tiene que estar muy presente en su cabeza las palabras claves que son en la vida de un profesional odontólogo. Yo te los estoy resumiendo, ¿verdad? Ya les he dicho 3 palabras claves hasta el momento que hemos visto en nuestra vida. Una era retención, otra palabra clave es estética, porque si no es bonito cualquier tratamiento, pues el paciente no va a regresar, ¿verdad? Y otra palabra clave que estamos viendo es justamente al tocar la historia clínica, que es diagnóstico. Pues ya tenemos 3 palabras importantísimas para nosotros y no deben olvidarse de estas 3 palabras. Muy bien, vamos a pasar al segundo elemento que conforma nuestro protocolo clínico, que es el examen oral. El examen oral lo debemos hacer en 2 partes. Debemos hacer un examen extraoral y un examen intraoral. El examen extraoral, extra, ¿qué quiere decir? Por fuera de la cavidad bucal. ¿Qué elementos yo debo ver o qué debo analizar cuando hago examen extraoral? Pues el tono de la piel, el color de la piel, el color de los ojos, el color del cabello. ¿Por qué?
porque yo tengo que armonizar lo interno con lo externo. Estoy buscando siempre estética. Y hemos dicho, estética es otra palabra clave en nuestra vida. Entonces yo tengo que armonizar lo interno que voy a hacer con lo externo que está afuera. Entonces, cuando yo haga examen oral, pues tengo que hacer extraoral y examen intraoral, porque ambos tengo que lograr armonizar entre lo de afuera y lo de adentro para tener estética. Si yo no hago trabajos estéticos y bonitos, pues no voy a tener pacientes, voy a fracasar. Entonces, estética se convierte en una palabra muy importante en nuestra vida para tener éxito como profesional. El examen intraoral, su nombre nos está indicando, intra, que está dentro de la cavidad oral, y aquí tenemos que ver todos los elementos anatómicos que están dentro de la cavidad oral. No se puede ir directamente a la pieza que está con problemas, ¿no? No, el examen intraoral se tiene que hacer de toda la cavidad oral. Ver el restante de las piezas dentarias, cómo es higiene, ver la lengua, mucosa, carrillos, frenillos, todo, para que nos ayude también a ver en qué casos a diagnosticar. A ver, en este caso la pieza de al lado está completamente sana, no, esta tiene caries, entonces hago incrustación, hago corona, hago una corona total, una parcial, ¿verdad? El higiene del paciente es bueno, es malo. Entonces, de esos detalles es que tú vas a poder realizar un buen tratamiento. Por lo tanto, es importante dentro de nuestro protocolo preliminar no olvidarnos que tenemos que hacer un examen oral, intra como también extraoral, para poder tener y lograr éxito en nuestros trabajos prótesis. Otro elemento que conforma nuestro protocolo preliminar en prótesis fija están pues los modelos de estudio. Modelo de estudio, pues su nombre nos indica que nosotros tenemos que tomar una impresión con alginato, vaciarla y tenemos nuestro modelo. Y en ese modelo vamos a estudiar nuestro caso clínico. La prótesis fija unitaria, 1, corona, no requiere de modelos de estudio. Muy raro es los casos donde vamos a requerir modelos de estudio. Estos modelos de estudio los tomamos generalmente cuando vamos a hacer prótesis, vamos a hacer puentes un poco largos y el paciente tiene mala mordida, poco espacio, qué piezas van a entrar, será que había para 4 piezas, ahora hay espacio solo para 3, entonces será que mejor va el canino, va el premolar, ¿cómo tú resuelves problemas complicados? Oclusiones súper traumáticas, falta de espacios. Entonces, siempre que tú tengas algún problema, por lo general de oclusión o de estética, entonces lo primero, antes de realizar en boca del paciente, tú tomas un modelo y lo estudias y dices, tallaré mejor esto inclinaré un poco, haré más espacio, y después de tallar y simular cómo harías en el paciente, pues haces un encerado y finalmente ves un antes de realizar tu trabajo. Cuando es unitaria, la prótesis fija unitaria, una corona, muy rara vez vas a requerir de un modelo de estudio. Pero cuando ya haces puentes, sí requieres en muchos casos modelos de estudio. Pues siempre que tú veas que hay una complicación, tanto en oclusión, mordida o estética, antes de realizar, pues realiza un modelo de estudio, encéralo y resuelve los problemas antes de tocar la boca del paciente.
Por eso es que dentro de nuestro protocolo preliminar entran los modelos de estudio, porque hay mucho paciente con mordidas traumáticas, malposiciones dentarias, y de alguna manera tenemos nosotros que resolver esos problemas. Y finalmente, pues tenemos otro elemento importante del protocolo preliminar, que es el examen radiográfico. El examen radiográfico, pues muchas veces, siempre que un paciente te diga, a veces me duele, siento sensible, noto algo raro, ¿verdad? Porque cuando tú vas haciendo la historia clínica, vas preguntando, y a veces el mismo paciente te dice, cuando tú le preguntas motivo de la consulta, me duele esta pieza dental. Y tú dices, le duele. ¿Desde cuándo le duele? ¿Cómo le duele? ¿Le duele más al frío, más al calor? Signos y síntomas que te van a llevar a un diagnóstico. Pero cuando hablamos de diagnóstico, tenemos un diagnóstico primario y un diagnóstico secundario, si recuerdan que han debido llegar. Diagnóstico primario, primero, soy yo como profesional, como odontólogo, que yo digo, diagnostico y digo, esta pieza es, por decirles, tiene una enfermedad pulpar, o tiene una pulpitis, o yo que sé, cualquier enfermedad pulpar. Entonces, diagnóstico primario, primero, preliminar, lo hace el odontólogo. Y el diagnóstico secundario, que secunda lo que yo he dicho al diagnóstico primario, pues es el examen radiográfico. Las radiografías y los diversos medios visuales que nosotros tenemos, teleradiografía, radiografía digital, ahora hay cámaras intraorales, todas esas nos permiten realizar exámenes radiográficos. Y la radiografía o estos diversos tipos de imágenes que nosotros obtenemos nos sirven de diagnóstico secundario. Debe secundar lo que yo he afirmado. Entonces, en cualquier caso que ustedes necesiten y sea necesario, deben tomar una radiografía para poder diagnosticar, para terminar de diagnosticar perfectamente. Y cuando nosotros hacemos específicamente las coronas perno-muñón, lo primero que necesitamos es tomar una radiografía, porque es una restauración intraradicular. Entonces, ¿cómo voy a ver la raíz? Solamente a través de la radiografía. Los exámenes radiográficos, que son, como les digo, de diagnóstico secundario, pues un examen radiográfico tiene muchos objetivos y muchas cosas. Cuando uno ve una radiografía, hace el análisis radiográfico, pues dentro de este examen radiográfico, pues hay muchas cosas, como pueden ver, 14 cosas que nos va revelando y que nosotros tenemos que ir observando. Primero tenemos que ver el hueso, el soporte óseo de las piezas dentarias, porque si el soporte es pobre o poca, ya no hay hueso, pues no se puede hacer nada, esta pieza va exodosa, ¿verdad? Entonces nos ayuda a definir también nuestros tratamientos, por eso es de diagnóstico secundario, ¿no? Entonces tenemos que ver el hueso. Cuando vas a ver una radiografía, no te olvides, tienes que ver el hueso, tienes que ver el número y la morfología radicular. Para nosotros en fija es bien importante, porque la raíz está súper doblada. ¿Será que puedo hacer un perno? No. Pues, entonces, veré el número, veré la forma de la raíz, veré la calidad del soporte óseo, tiene buen soporte, poco soporte, qué tipo de hueso es más esponjoso,
más duro, y yo tengo que ir viendo todos estos elementos que son importantes, especialmente en la prótesis fija. Veré el ancho del espacio periodontal, si hay compromiso o no hay compromiso, pues me ayuda y me permite ver la inclinación de los dientes, me permite ver la continuidad y la integridad de la lámina dura, me va a ayudar a ver la morfología pulpar, si existe o no existe la presencia o ausencia de enfermedades pulpares, apicales, me permite ver restos radiculares, la presencia de lesiones cariosas y la profundidad que ha avanzado, me permite ver si existe o no depósitos, cálculos, me permite observar la proximidad que tiene la lesión cariosa en relación a la pulpa, la proximidad que pueda tener con la obturación, me permite ver también fragmentos radiculares retenidos. Entonces, cuando uno agarra una radiografía y va a realizar, y va a analizar esta radiografía, pues no se olvide que tenemos múltiples elementos que debemos nosotros diagnosticar, ¿verdad? Entonces, la radiografía es un elemento muy útil en la prótesis fija que siempre vamos a pedir cuando el paciente, especialmente en la prótesis unitaria, cuando el paciente manifieste algún problema con respecto a la pieza que se va a tallar. Me duele, está sensible, a veces me duele al frío, me duele. Entonces uno tiene que descartar cualquier problema pulpar, periapical, óseo, si hay movilidad dentaria, por ejemplo. Entonces yo tengo que tomar una radiografía y analizaré y diré, ¿puedo o no puedo hacer una corona? Y eso va a depender también de las características y del examen que tú estás haciendo. Entonces, en algunos casos se podrá realizar en una corona, en otros casos no. Descartamos el hacer una corona. Y con esto hemos terminado, pues, nuestra introducción a la prótesis. ¿Han visto un tema sencillo? No han debido anotar más que 2 hojas a lo mucho y ya tienen que ir leyendo la copia, ¿no? Como les decía, nosotros cantamos canciones desde el principio al final y nunca hemos estudiado, ¿no? Entonces ustedes no tienen que estudiar, tienen que apenas leer. Y todo lo que hemos avanzado ahora pueden leer en 15 minutos de prueba. Entonces, hasta el próximo jueves, mínimamente ustedes han tenido que leer unas 5 veces. Y así se facilita, porque tanto has leído lo mismo que tu cerebro va a asimilar perfectamente todo lo que se avanza. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado en duda o todo ha sido claro? Bueno, entonces, como no hay preguntas, doy por finalizado nuestra primera clase y como sugerencia, ya les he dicho, siempre lean, por favor, ¿ya? Buenas noches, hasta el día martes que retomamos la práctica. Buenas noches, chicos. Hola, doctora. Doctora. Hasta luego, doctora. Chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Buenas noches, chicos. Hasta luego, doctora.